9:17. Vamos a seguir profundizando en este escenario político. Estamos en contacto a esta hora con el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón. Senador, gracias por conversar con nosotros. Hola, buenos días. Gracias por esta conversación para profundizar en estos temas. Senador, ya es un hecho este tercer retiro. Me gustaría que pudiéramos conversar respecto a lo que viene a partir de ahora, sobre todo desde el punto de vista de la conducción política. ¿Hacia dónde debe apuntar el gobierno a partir de ahora, después de la derrota política que ha significado todo este trámite del tercer retiro coronado ayer por el TC? Mire, yo creo que aquí se ha demostrado una falta de conducción política profunda y también yo creo que aquí esto pasa porque el presidente, que es quien tiene que liderar este proceso, entienda que tiene minoría absoluta en el Parlamento y que tienen que sentarse a conversar. Y aquí se está dando una dinámica que puede ser muy positiva en el sentido, claro, hay una crisis, pero ojo, tenemos una crisis sanitaria, tenemos una crisis social y una crisis política. Y esa crisis política no es de la derecha, es de la política. Si los políticos que creen que aquí se van a salvar, que esto es solo problema del presidente, están equivocados. La gente en la calle ve a los políticos peleando por puras cosas pequeñas y no buscando soluciones. Entonces, algo que no le va a gustar mucho a mi sector, pero quiero decirte que yo creo que el hecho de que la Jasna Proboste sea hoy día presidenta del Senado, una mujer inteligente, que tengo muchas diferencias de pensamiento con ella, pero tiene carácter y es republicana, y estas 2 semanas demostró que ha sido capaz de ordenar a la oposición. Entonces, si ella ordena a la oposición y el presidente entiende que tenemos que hacer un gran pacto fiscal de largo plazo, acuerdo y un gran pacto para todo el tema previsional, vamos a salir adelante. Si no hay ese pacto, y yo en eso hago un llamado, lo mismo que se hizo en octubre y después salió en noviembre, que me tocó participar en los inicios con el presidente del Senado en esa época, Quintana y Durresti, en el cual tiramos esta semilla para que se institucionalizara. Hoy día necesitamos acuerdos de largo plazo. Senador, ¿y qué significa ese acuerdo? ¿En qué consiste o cómo se imagina usted ese acuerdo? Sentarse a la mesa políticos y técnicos de los distintos colores políticos y planificar cómo vamos a lograr que este país siga creciendo y que este país recaude más. No perdamos el objetivo. Hoy día estamos en una política de marketing. Ideas por acá. Lo único que nos falta es contratar un avión para hacer llover. Puro marketing. Aquí lo que necesitamos es decir, recaudemos más. Sube rico, no sube rico, royalty, no royalty, en un proyecto total que en el fondo sea de largo plazo, políticas de Estado, no de un gobierno o de otro o de que alguien no quiere escuchar. Porque el objetivo ¿cuál es? Recaudar más, pues. Yo creo que en Chile, si tuviéramos un registro nacional de sociedades en impuestos internos, se eludiría mucho. Creo que aquí hay billones de dólares que se eluden de no pagar impuestos. A lo mejor no hay que subir impuestos y hay que cobrar, revisar las exenciones, etcétera, etcétera. Pero eso se hace hoy día sentado en una mesa, y le hago un llamado a la presidenta del Senado y a los senadores de oposición, que lo hemos conversado ayer, que hagamos una mesa y le planteemos al presidente de la República, quien tiene que liderar esto, que hagamos grandes acuerdos nacionales, porque si no, no estamos farreando la democracia. Senador, ¿eso significa asumir por parte del gobierno que el Congreso tiene que tener un rol más relevante, que el poder, digamos, de alguna forma el eje de poder se ha trasladado al Congreso? Más que el eje de poder, el gobierno tiene que asumir, y en esto es el presidente de la República, tiene que asumir que no tiene mayoría y que si no negocia, esto va a terminar mal. Yo soy testigo de que ha existido un sector de la oposición súper destructiva, pero también una tosudez del gobierno impresionante. A mí, por lo menos, jamás, nunca me han llamado para preguntarme si estoy de acuerdo o no con algo de algún proyecto. Y si uno plantea una posición distinta, es traidor, es populista. Porque en la derecha, el que plantea algo distinto es populista, a lo que le tienen miedo es populista. Pero hoy día, jaque mate, y jaque mate para los dos sectores, por lo siguiente. Porque los únicos que ganan con este desorden son los extremos. La extrema derecha, que no quiere cambiar nada,
y la extrema izquierda que regala todo porque está convencido que va a llegar el viejo Pascuero a regalarnos todo. Puros deberes, ningún derecho. Y así ese jaque mate... claro, o sea, puros derechos y ningún deber, al revés. Sí. O sea, todo te lo regalan. Senador, ¿Cómo no vamos a ser capaces de hacer a largo plazo políticas de Estado como, por ejemplo, tener un gran acuerdo para tener un sistema de protección social robusto para las emergencias? Y esto no es bonos del Estado, es como el Estado y lo privado se mezclan con seguro, senador, y estrategia para enfrentar eso. Y eso no se ha hecho. Así Senador, de claro. Usted resaltaba el rol de Jasna Proboste como articuladora, dice que ha logrado ordenar la oposición, pero en el gobierno, ¿quién debe llevar esas riendas de la conversación? Porque el presidente Piñera, por un lado... Pues. ¿El presidente? El presidente tiene que liderar esto, porque las iniciativas de estas son facultad de él. Si el presidente quiere seguir mandando proyectos... Mira, lo que pasó en el Tribunal Constitucional era evidente, era de sentido común. Tercer retiro. El presidente manda un requerimiento para declarar inconstitucional un proyecto y por la otra ventana presenta un idéntico que porque lo presenta él es constitucional. Por supuesto que los jueces del Tribunal Constitucional sabían, porque son personas comunes y corrientes que caminan por la calle, que cómo interpretaban las necesidades de la gente y que iban a quedar como los malos de la película. ¿Quién iba a entender en la calle que un proyecto A es inconstitucional y el B, que es idéntico, es constitucional? Era evidente que los iban a rechazar. Yo Senador, creo que, pero precisamente por eso, por la estrategia que ha desplegado el gobierno, es que yo le preguntaba quién debía liderar esto, porque los cuestionamientos apuntan por una parte al segundo piso, al comité político, a la debilidad del comité político, etcétera. Por eso mi pregunta específica sobre quién era la contraparte para esto. Mira, el ministro de Hacienda de este país se llama Sebastián Piñera. El ministro de Interior de este país se llama Sebastián Piñera. El jefe del comité político de este país se llama Sebastián Piñera. El jefe de segundo piso se llama Sebastián Piñera. Es verdad que tiene un señor Larroulé que influye mucho, pero piensan lo mismo, así que es lo mismo. Entonces, él tiene que entender que va a tener que perder poder y va a tener que ceder aquí, porque si no cede, va a terminar más mal de lo que está. Así de claro. Y yo siento, porque ayer lo conversé con la presidenta del Senado, que ella está en disposición de organizar a la oposición para llegar a acuerdos, sacando a los extremos y a las locuras que hoy día se andan ofreciendo por todos lados, sino un acuerdo responsable. Y si uno es minoría, como es nuestro gobierno, y no quiere entablar esa negociación y ceder, bueno, va a terminar, si hoy día tiene una aprobación del, no sé, el 8%, va a terminar con un 1%. Y va a terminar mal. ¿Eso significa una suerte de cogobierno con el Congreso, senador? ¿Asumir una suerte como de parlamentarismo más de facto? Esto no es cogobierno. Sí, ojo, el Parlamento es una institución muy importante. Lo que hace es que la gente de centro-derecha nunca le ha dado la importancia. Siempre creen que lo importante es el presidente de la República. Y en este proceso se ha demostrado lo importante que es el Parlamento. Eso no es cogobierno. Lo que pasa es que cada uno tiene que asumir sus roles. Y el rol del Parlamento es legislar, ¿no es cierto? Y si hay una oposición potente, ellos tienen todo el derecho a plantear sus planteamientos. Pero el gobierno tiene que ser capaz de ceder y plantear lo suyo. Pero si no quiere ceder y solo plantea lo suyo, tiene que asumir las consecuencias. Sí. El pacto que ¿cómo se llama? En la parte previsional debería estar listo hace tiempo. Son puras discusiones dogmáticas. Yo soy de los que creo que aquí hay que tener un sistema mixto. AFP y algo con el Estado, como se había planteado. Y que los que ganamos más tenemos que dar un pequeño porcentaje, senador, de nuestros ahorros a los que tienen menos. Ser solidarios. Y todo lo que usted ha planteado, así de claro. Y todo lo que usted ha planteado pasa también, o necesita un gabinete renovado. ¿Es necesario cambiar el comité político o no? Ya le dije que los jefes de cada uno de esos es el mismo. Aquí, ¿qué sacamos con cambiar? ¿Cuántas? Ha habido un montón de cambios de gabinete y el tema sigue igual. Aquí pasa porque el presidente de la República, don Sebastián Piñera, asuma que si no negocia y no lidera ese proceso de negociación, va a terminar más mal de lo que está.
así de claro. Y hoy día tiene la suerte, al revés de lo que muchos creen, tiene una mujer que tiene el carácter para ordenar eso. No va a ser fácil, por supuesto, porque aquí hay que negociar, pues. Si en las negociaciones hay que ser capaz de ceder. En la centro derecha hay un grupo de personas dogmáticas que lo único que quieren es salvar a la AFP. Y las AFP son importantes, es cierto, pero tiene que ser mezclado con algo. Bien. Si siguen en la parada que están, lo que van a hacer es matar la gallina y los huevos de oro, así de claro. Bien. Sin poner regulaciones, etc. Entonces, aquí creo que esta tremenda crisis, que es social, sanitaria y también política, es una tremenda oportunidad para tener un mejor país. Bien, senador Osandón, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy amable. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días también.